Punto número 9 del capítulo 3. Los reyes nombrados por Dios eran ungidos para un puesto, por lo que les aplicaba el término de Mesías, que significa ungido. Cuando se ungía a una de estas personas que estaban en el trono de Israel, en el reino de Israel, dice que se lo ungía y se lo denominaba y se lo llamaba ungido. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, fíjense, esto lo tenemos que entender, primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 1 dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Ahora lo tenemos que Samuel es llamado por Dios para advertirle de que Saúl concluyó, terminó, y que ya tiene provisto otro que lo va a reemplazar. En este caso era David, ¿recuerdan? ¿Ustedes se acuerdan cuando en un momento Saúl, por celos a David, emprende una marcha, una búsqueda para capturar a David y para darle muerte por los celos? Porque David estaba creciendo una vez que fue ungido por Dios, en este caso por mano de Samuel. El Señor vino sobre la vida de David y no se apartó más de su vida hasta que murió. Por eso es conocido el rey David de una manera tan especial en nosotros, en el pueblo evangélico también, en el mundo cristiano, así como la Biblia lo menciona. En un momento dado, cuando Saúl salió a la casa de David a cazarlo, recuerdan que Saúl entró en una cueva a descansar, andaba buscándolo y se quedaron dormidos, recuerdan, no sé si recuerdan esa escena, que lo menciona la palabra de Dios. Y dice que David, por mensaje de uno de sus capitanes, le trae la noticia de que Saúl estaba en una cueva, estaban ahí con alguna parte de su equipo, durmiendo, descansando, y que podía atentar o someterlo a Saúl, o inclusive quitarle la vida, que era lo que le aconsejaban. Y David dice algo en ese momento, dice: que el Señor me guarde a mí de yo tocar a su ungido. Bueno, esa expresión, tocar a su ungido, surge de la idea o de la costumbre que Dios utilizaba para marcar, ungir a los reyes, en este caso a los que estaban en el trono de Israel. Saúl, tanto Saúl como David y Salomón, se los denominaba ungidos. ¿Por qué? Porque había sido ungido simbólicamente con el cuerno de aceite, o en este caso por Samuel. Era una prueba espiritual de que el Señor lo cuidaba, que el Señor lo guardaba, por eso era ungido. Pero fíjense que la idea de Dios va más allá de eso. Sigo leyendo el texto: de modo que el reino que colocó en Israel era representación del reino del Mesías Jesús. Esa es la idea. Dice el punto número 9, estamos leyendo, el reino y los reyes. O sea que el reino de Dios en esta ocasión, en este tiempo, se iba dando a conocer a través de los reyes de Israel. Evidentemente que, bueno, tenemos que sortear algunas dificultades que surgieron en todo el reino, en todos los reyes de Israel. ¿Sí? Ustedes han oído acerca de la división del reino. Después de Salomón, Israel se dividió. Una parte fue al norte, 10 tribus, y al sur, en Jerusalén, Judá y Benjamín quedaron en el sur. No sé si ustedes lo recuerdan. Ahí se dividió. Después de Salomón, el reino se dividió y los reinos del norte fueron uno peor que el otro. Y en el reino del sur, de Judá, algunos, no muchos, algunos, obedecieron a Dios, entre ellos Ezequías y Josías, el rey Usías, pero si no recuerdo mal, y Josías también, que fueron agradables a los ojos de Dios. Después algunos que otros más o menos. Pero básicamente la palabra ungido hace referencia directa a aquel ungido que Dios enviaría. Se entiende que es la persona de Jesús. Mateo 1.1 confirma, para terminar este punto, lo que estamos diciendo. Mateo 1.1 dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Ese es el ungido. De ahí viene la línea mesiánica del ungido, que vendría a ser el ungido de los ungidos, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora pasamos al punto número 10 del capítulo 3. Este capítulo 3 es el que más tiempo nos lleva,
porque es el desarrollo del reino de Dios a través de la historia de la humanidad, en este caso lo que menciona la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Es interesante. Ahora entramos en el terreno profético, de las profecías o de los profetas. Es el fin del reino en Israel. Este punto número 10 es el fin del reino de Israel, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Por no adherirse a los caminos de Jehová, la situación existente finalizado, solo 3 reinados, o sea, al término de 3 reinados, primero Saúl, segundo David y tercero Salomón, y al comienzo del cuarto se produjo un profundo descontento que hizo que la nación se sublevase o se sublevara y se dividiera cerca del año 997 a.C. Sin embargo, el pacto de Dios, de Jehová, con David continuó en vigor con los reyes del reino de Judá, como le mencionaba hace un momento. Con el transcurso de los siglos, Judá apenas tuvo algunos reyes fieles, y en el reino del norte de Israel no hubo ni siquiera uno solo. El reino del norte estuvo plagado de idolatría, intriga y crímenes, asesinatos. Unos 250 años después de su formación, Jehová permitió que el rey de Asiria aplastara al reino del norte 740 años antes de Cristo, debido a su rebelión contra Dios. Eso lo vemos en Oseas 4, del 1 al 2, y en Amós capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Si usted quiere leerlo, puede leerlo, pero continuamos leyendo el texto acá del punto número 10. Aunque el reino de Judá disfrutaba de mayor estabilidad a causa de la dinastía davídica, con el tiempo igualó al reino del norte en degradación moral, a pesar de los esfuerzos que hicieron algunos reyes temerosos de Dios como Ezequías y Josías. Ahí está lo que yo les decía, por contrarrestar la idolatría y el rechazo a la palabra y autoridad de Dios. Isaías capítulo 1, verso 1 al 4, y Ezequiel 23, del 1 al 4 y versículo 11. La injusticia social, la tiranía, la avaricia, la falta de honradez, el soborno, la perversión sexual, los asaltos y el asesinato, así como la hipocresía religiosa que convirtió el templo de Dios en una cueva de ladrones, fueron prácticas que los profetas de Jehová censuraron en sus mensajes de advertencia a los gobernantes y al pueblo. Los babilonios destruyeron Jerusalén, su capital, y desolaron Judá en los años 607 aproximadamente antes de Cristo. O sea que tanto el reino del norte cayó primero bajo el poder del imperio asirio, y posteriormente Judá, unos años después, no se pudo sostener mucho tiempo más y fue invadido por Babilonia, inclusive donde fueron Daniel y Ezequiel cautivos. ¿Recuerdan esa escena de ese tiempo? Bueno, lo que yo quería mencionar y abrir un paréntesis en esta parte con respecto a los profetas, y esto es interesante. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios hace surgir a sus profetas, a sus enviados? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el contexto histórico por el cual surgen los profetas en la palabra de Dios? Y yo creo que esto es muy importante y es interesante que lo aprendamos. A diferencia del tiempo presente, con respecto a los apóstoles y profetas que hoy inundan muchos lugares en el mundo, en aquel momento, en aquel tiempo, el propósito de los profetas, su objetivo principal era llamar al pueblo de la nación de Israel al arrepentimiento. Tenían como consigna de parte del Dios Todopoderoso sobre su vida que ellos tenían que transmitirle la palabra de Dios a los reyes, a los que estaban en el gobierno, a los sacerdotes y al pueblo en general, llamarlos al arrepentimiento y que se volvieran de sus pecados, de la idolatría, de los comportamientos que iban en contra de la voluntad de Dios y que muchos violaron sistemáticamente los mandamientos de Dios. Ese es el trabajo primordial y principal de los profetas en la Biblia. ¿Cuál es? Dios levantó a los siervos, en este caso a los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós y todos los que conocemos, con ese propósito. El propósito era advertir y llamar al arrepentimiento. Hoy nos encontramos que los profetas que hoy
pululan por el mundo, están llevando bendiciones, están llevando prosperidad, que solamente le hablan de lo lindo y no hay profetas. Por ejemplo, puntualmente hablando de lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuántos profetas el año pasado, 2019, 2018, 2017, 2015, 2010 o 2005 o 2000? Ustedes escucharon que esto iba a pasar en el mundo, porque ¿cómo puede ser que se les haya pasado un acontecimiento tan importante como el que está viviendo el mundo entero hoy? Mayor que una guerra, ¿se dio cuenta? En unas guerras mundiales participaron algunas naciones, pero no todas. Fíjense en cómo este detalle tan importante, a algunos pseudo profetas y apóstoles se les ha escapado un detalle y un dato que no es menor, es totalmente relevante. La pandemia que se cierne sobre el planeta hoy es casi prácticamente sin precedente. No solamente por la cantidad de pueblos y naciones que están involucrados, porque ¿qué nación hoy ha quedado exenta del coronavirus? Son pocos, casi no hay. Hay miles y miles de muertos e infectados y contagiándose. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasó con esos apóstoles y profetas que se olvidaron o parece ser que el Señor no les habló? Parece ser, no sé si será la culpa de los profetas modernos o al Señor se le pasó por alto anunciarles a estos profetas que esto iba a venir a modo de advertencia, pero no lo hemos oído. Y yo me sigo preguntando qué pasó con los profetas del tiempo presente, así como estos sí cumplieron al pie de la letra los mandamientos de Dios para llamar al pueblo al arrepentimiento por causa de la violación sistemática a sus decretos y mandamientos. Y el profeta advertía que si no se arrepentían, las consecuencias sobrevendrían sobre sus ciudades, sobre sus vidas y familias. Y tal fue así que hubo castigos horribles sobre la nación de Israel. Por eso leemos en el libro de los profetas las lamentaciones de Jeremías. Aquellos que han tenido el placer o el gusto de poder estudiar las lamentaciones de Jeremías, uno puede ver ahí a un profeta que se está desangrando a medida que va escribiendo y relatando los hechos aberrantes y espantosos que se suscitaron por aquellos tiempos en Israel. Podemos ver hasta inclusive, se pueden llegar a ver las lágrimas que caían de los ojos de Jeremías sobre el papiro mientras él escribía, porque debe haber sido tiempo de mucha angustia y dolor. Todo porque ese era el resultado de la desobediencia al establecimiento del reino de nuestro Dios. Y fíjense que lo que hoy está pasando, no quiero sonar con sarcasmo ni tampoco a tono de burla, pero hay que tener cuidado cuando alguno se autodenomina profeta y apóstol, porque vio cómo Dios deja en evidencia quiénes son los suyos y quiénes no lo son. ¿A cuántos ustedes escucharon de salir por internet, por la radio o en alguna predicación, en algún video, advirtiendo 5 años atrás o 10 años atrás o 20 años atrás que esto iba a pasar? ¿Usted escuchó alguno? ¿Que esto iba a venir sobre todo el mundo? Evidentemente yo no escuché ninguno. Y eso es una bofetada de parte de Dios también para aquellos que estamos abocados al estudio de su palabra. Que hay que ser cuidadosos y respetuosos de lo que enseñamos y lo que administramos a la iglesia del Señor Jesucristo. No podemos enseñar cualquier cosa. Y esto nos tiene que llamar la atención y es un llamado a reflexionar, hermanos. Por eso considero que este tiempo es de mucho aprendizaje para absolutamente toda la iglesia primero. Y en segundo lugar, obviamente, el efecto colateral va también sobre este mundo, que la iglesia debe pretender llamar la atención. Y este video obviamente seguramente va a ser enviado a la red y esperemos que alguno pueda oír este llamado de atención. Esto que está pasando hoy en el mundo es un llamado, una advertencia que vienen tiempos peores. Se vienen nubes negras sobre este mundo. Los juicios de Dios ya comenzaron a caer. Por esto es importante, hermanos, que nosotros proclamemos el Evangelio. Proclamemos el reino del Señor Jesucristo en la vida de cada uno de aquellos a quien el Señor traerá y salvará y va a redimir por gracias a su sacrificio en la cruz. Prosigo un poquitito más. Aunque el reino de Judá disfrutaba de una mayor estabilidad a causa de la dinastía de David,
Con el tiempo igualó al reino del norte y en degradación moral, a pesar de los esfuerzos que hicieron algunos reyes temerosos de Dios, como dije, Ezequías o Josías, por contrarrestar la idolatría, el rechazo a la palabra y a la autoridad de Dios. La injusticia social, la tiranía, la avaricia, la altivez, la falta de honradez, el soborno, la perversión sexual, los asaltos y asesinatos, así como la hipocresía religiosa que convirtió el templo de Dios en una cueva de ladrones, me llama la atención esto, fueron prácticas que los profetas de Dios censuraron en todos sus mensajes de advertencia a los gobernantes y al pueblo en general. Luego los babilonios destruyeron Jerusalén, su capital, y desolaron Judá por los años 607 a.C. Punto número 11, capítulo número 3. El reinado nuevamente afectado, una y otra vez. Seguimos leyendo ahí en pantalla. Aunque la destrucción de los reinos de Israel y de Judá no desacreditó la calidad del gobierno de Dios, ni tampoco demuestra que fuera débil. Durante toda la historia de la nación israelita, Jehová hizo saber que quería que le sirvieran y le obedecieran de buena gana. Esto lo podemos leer Deuteronomio 10, del 12 al 21, Deuteronomio 36, 15 al 20, Isaías 1, 18, 19 y 20. Vamos a leer Isaías 1, 18 al 20. Y dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieras el bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahora leemos Deuteronomio, como dice acá, 10:12, que es un lindo, hermoso pasaje. Deuteronomio capítulo 10 y versículo número 12 dice lo que Dios exige. Tiene por título: ahora pues, Israel, ¿qué dice Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí que Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a ustedes, de entre todos los pueblos, como en este día. Fíjense en la promesa que Dios le hace, si tan solamente pudieran obedecerle. ¿Sí? Podemos seguir leyendo ahí en pantalla. Podemos proseguir leyendo. Él instruyó, reprendió, disciplinó, advirtió y castigó, pero no se volvió de su poder para obligar al rey o al pueblo para que le obedezcan. Fíjense en que es interesante que el Señor le reclamara a su pueblo y le reclama a su iglesia también, que lo ame, lo sirva, pero de buena gana, de corazón espontáneo, sin imposición. Y esa es la idea, eso es lo que procura el Evangelio. Ellos tuvieron la culpa de los sufrimientos y el fin desastroso porque endurecieron su corazón y actuaron de manera que perjudicaba totalmente sus propios intereses. Así como podemos leerlo, esto sí lo vamos a buscar en Lamentaciones de Jeremías. ¿Recuerdan aquellos que han leído la profecía de Jeremías en Lamentaciones? Después del libro de Jeremías están las Lamentaciones. Podemos darle capítulo 1, versículo 8 y 9, dice así: pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Verso 9, su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Fíjense la expresión del profeta Jeremías al escribir estas líneas con respecto a la desolación en Israel. Después tenemos Isaías 1, 2 al 7, Jeremías 8, 5 al 9, Oseas 7, 10 y 11. Podemos leer Oseas. Si ustedes me acompañan, podemos ver, después de Daniel viene Oseas.
capítulo 7 y versículo número 10, dice así: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Así todo no lo buscaron. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como ave del cielo. Les castigaré conforme a lo que se han anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentira contra mí. Fíjense qué enojado que está el Señor Jesús para esta altura con la nación de Israel y sus comportamientos. Prosigo leyendo, ahí en su pantalla ustedes lo tienen, el punto número 11 del capítulo 3. Jehová demostró su poder soberano al mantener restringida a las potencias agresivas de Asiria y Babilonia hasta el momento debido e incluso manejarlas para que actuasen en cumplimiento de sus profecías, como está estipulado en Ezequiel capítulo 21, versículo 18 al 23, como también en Isaías 10, 5 al 7. Podemos leer Isaías capítulo 10 y versículo número 5, 10, 5, 5 al 7, dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y los ponga para ser hollado, pisoteado como todas las calles, como lodo de las calles, perdón. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Es interesante lo que dice la profecía de Isaías en el versículo 5, 6 y 7. Cómo Dios utiliza a Siria y a Babilonia como instrumentos para enviar castigo sobre la nación de Israel por causa de la desobediencia. Este es el propósito de los profetas. ¿Ven? Una y otra vez, de manera sistemática, son enviados por Dios para anunciar al pueblo que se vuelva de su mal camino, de la desobediencia en la que estaban, y se arrepientan, y entonces el Señor provee restitución, restauración. Pero evidentemente no fue así. Proseguimos leyendo el punto número 11. Finalmente expresó su justo juicio como soberano al retirar su protección de la nación hebrea, como lo narra en Jeremías capítulo 35 y verso 17. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que dice Jeremías en el capítulo 35, que quedó escrito, y verso 17. Dice también: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Es interesante el problema. Nuevamente el reino es afectado. Dios quiere ir por un lado, y las naciones, o en este caso la nación de Israel, o la iglesia, podemos decir, se quiere desviar, parece ser, no quiere huir. Y nosotros estamos exactamente en la misma posición de la nación de Israel. Y ahora vamos al punto número 12. Proseguimos con este análisis del reino a través de la historia de la humanidad según lo registra la Escritura, la palabra de Dios. Y el punto número 12, llegamos y arribamos a el reino y los reinos del mundo. El reino de Dios versus los reinos del mundo. Y dice así, como lo tienen en pantalla: el libro de Daniel enfatiza la soberanía universal de Dios y permite entender mejor su propósito. Dios usó a Daniel, que se hallaba exiliado en la capital de la potencia mundial por aquel entonces, que había derrotado a Judá, Babilonia, para revelar el significado de una visión del rey de Babilonia. En esta se predecía la marcha de las potencias mundiales y
su destrucción final por el reino eterno que el propio Jehová había establecido con anterioridad. Seguimos leyendo. El emperador o el rey Nabucodonosor tuvo que reconocer una vez más que el Dios de Daniel es el Rey de los cielos. Dios es quien hace conforme a su propia voluntad en el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra. Y acá tenemos esta lectura, recordamos una vez más, vamos al libro de Daniel, capítulo 4 y versículo 34 al 37 dice así. 34 al 30 más. Al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida, dice, o quedó registrado por boca de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Seguimos en el texto, en la pantalla. Así, hacia el final del imperio babilonio, Daniel tuvo visiones proféticas de los imperios sucesivos que tendrían características bestiales. Vio también el majestuoso tribunal celestial de Jehová en sesión, juzgando a las potencias del mundo y decretando que no merecen gobernar, y contempló a alguien como un hijo de hombre, según Daniel, en los capítulos 7 y capítulo 8. Si usted está interesado, vaya y lea capítulo 7 de Daniel y capítulo 8. Hay un desarrollo en la visión que tiene Daniel, o mejor dicho, que Dios le revela a Daniel, apasionante, es maravilloso, y es ahí, en esos capítulos, donde Daniel ve que alguien menciona y ve él a un hijo como de hombre. ¿Y a quién será alusiva esa figura, verdad? Fíjense que el Evangelio de Lucas, cómo presenta al Señor Jesús el Evangelio de Lucas como el Hijo del Hombre. Bueno, es una alusión directa al reino mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Acá damos por concluido el punto número 12, y ahora sí, vamos a la última parte del reino a través de la Biblia, a través de la historia de la humanidad, cómo se va construyendo o cómo va progresando de alguna manera el reino de Dios a través de la historia de la humanidad según lo registra la Biblia, y llegamos al punto 13 del capítulo 3, donde dice el reino recuperado. Puesto que el Mesías, tienen ahí en su pantalla el punto 13, el reino recuperado, puesto que el Mesías tenía que ser un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, un miembro de la tribu de Judá y un hijo de David. Había de nacer como hombre, según se declaró en el profeta Daniel. Había de ser un hijo de hombre. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Jehová Dios envió a su hijo, quien nació de una mujer y cumplió todos los requisitos legales para heredar el trono de David, su padre. Y esto lo podemos leer en la carta a los Gálatas, de quien Pablo de esto sabía y mucho. Podemos ver ahora, vamos a tomar lectura en la carta a los Gálatas, capítulo número 4 y versículo número 4, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué dice nacido bajo la ley? Bueno, porque tenía que ser alguien que pudiera tener conocimiento absoluto de lo que la ley de Dios mencionaba y requería, y tenía que al mismo tiempo cumplir con esa ley, y a través del cumplimiento de esa ley poder llevar adelante un sacrificio perfecto, santo, puro y sin mancha, como la ley lo mencionaba, lo estipulaba. ¿Se entiende? Lucas 1, Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas,
capítulo número 1 y versículo número 26, si no leí mal, a ver. 1:26 al 33. 26 al 33 dice: el sexto mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó, se asustó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob o de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Interesantísima la profecía que encontramos en el libro de Lucas, juntamente con la explicación del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 4. Ustedes van observando y notando cómo es esto de que el reino que dio comienzo con Adán en el principio junto con Eva, luego viene la caída del reino, después aparece el reseteo del reino o el reinicio del reino a través de la vida de Noé, después del diluvio, que fue un juicio, cuando comienza el reseteo del reino a través de la vida del pacto que Dios lleva a cabo con Noé, luego viene el pacto de Dios con Abraham, luego tenemos el pacto de Dios con David, y así tenemos diferentes situaciones que nos van mostrando cómo va avanzando, cómo va progresando el reino, aunque a veces pareciera ser que se diluye, que se desvanece, pero Dios en ese preciso momento, en ese preciso instante, Él sale como poderoso, como Dios y solo soberano, como solo Él lo puede hacer, y toma cartas en el asunto y sigue con su proyecto, que es el establecimiento definitivo de este reino, así como fue en el principio, que luego pareció que se caía o cayó y luego comienza una vez más, y Dios sí, de una u otra manera, les puedo asegurar que va a llegar con el propósito que Él predeterminó desde el principio. Ahora pasamos al punto número 4 y vamos ya a hablar específicamente acerca de la naturaleza de este reino.